Saludos cordiales, mi nombre es Lilian García y yo voy a hablar acerca del derecho financiero. El derecho financiero se define como una rama del derecho público que estudia y regula lo que es la actividad financiera como los recursos económicos del Estado, es decir, aquellas actividades que permiten obtener los ingresos capitales, así como poder realizar gastos para satisfacer las necesidades colectivas, es decir, por ejemplo, los servicios públicos. Esto se hace pues mediante el funcionamiento de los organismos del país. Ahora bien, este derecho es fundamental, puesto que además de que gestiona lo que es el Estado, también lo faculta este último para poder regular aquellos vínculos económicos con terceros como entre sus distintas instituciones. Asimismo, este afecta directamente a lo que es la composición del presupuesto general del Estado, como también a lo que sería la administración del patrimonio nacional. Ahora bien, las fuentes del derecho financiero sabemos que son aquellos medios generadores de lo que serían las normas que regulan la actividad financiera. Entre estos principalmente encontramos lo que es la Constitución de la República, la ley, decreto de ley, también el reglamento interno y los tratados internacionales. Referente a lo que sería la relación del derecho financiero con otras ramas, pues en primer lugar vamos a encontrar al derecho administrativo, puesto que en ambos actúa el ente de la administración pública. Seguidamente tenemos el derecho privado civil o mercantil, porque sabemos que el Estado realiza actividades industriales tanto para el servicio como la explotación de los bienes patrimoniales, y esto pues sometiéndose a lo que sería el derecho privado. También tenemos el derecho constitucional, puesto que nosotros ya sabemos que es la Constitución la que contiene los principios generales básicos, que además aquellas disposiciones rectoras que regulan lo que es la actividad financiera. Asimismo encontramos el derecho penal, pues esto en caso de que se den violaciones a las normas tributarias, así como la aplicación de lo que sería las penas por fraude fiscal. Y finalmente encontramos lo que sería el derecho procesal. Esto pues en lo que refiere a los recursos que interponen los contribuyentes inconformes, y esto pues claramente debe regirse por los procedimientos fiscales. Podemos concluir que el derecho financiero es más que un conjunto de normas administrativas, sino que este es más bien una herramienta jurídica que permite la eficiente gestión para cualquier nación. Hola, mi nombre es Gredis Moreles y en esta oportunidad les hablaré sobre el tema las finanzas públicas. Para comenzar, definiremos la denotación de estas dos palabras. Las finanzas públicas es una disciplina que se enfoca en la obtención de ingresos, realización de gastos y gestión de la deuda pública de un Estado. En otras palabras, esto conforma las actividades financieras de los entes públicos. Ahora bien, la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas funciona como un órgano rector del sistema de administración financiera del sector público en Honduras. Este avanza con el objetivo de modernizar la gestión del gasto público y facilitar la toma de decisiones, dentro del cual adquiere gran importancia y relevancia la permanente revisión y actualización de los clasificadores presupuestarios. Y cuando hablamos de los ingresos públicos, estos son definidos como medios de financiamiento que permiten disponer de los recursos reales necesarios para desarrollar actividades programadas por el sector público y atender las obligaciones de pago de la deuda pública o efectuar transferencias que requieran otros ámbitos o niveles de gobierno y el sector privado. Las cuentas de los ingresos se reúnen en dos tipos de clasificadores. El primero, por rubro, que aplica en el registro de la ejecución de los recursos, y el segundo, de estadísticas de las finanzas públicas e ingresos, que aplica en la elaboración de las cuentas financieras. Mientras que los gastos públicos constituyen las transacciones financieras que realizan las instituciones públicas para obtener los bienes y servicios que requieren la gestión pública, o para transferir los recursos recaudados a diferentes unidades económicas. Ahora bien, el gasto público como instrumento permite expresar la demanda de bienes y servicios, y el otorgamiento de transferencias ha dado lugar a una variedad de clasificadores que sirven a fines diferentes.
Los clasificadores de tipo primario que se aplican en el registro de las transacciones de gastos son clasificadores por ubicación geográfica, por objeto del gasto, por finalidades y funciones, por fuente de financiamiento, por organismo financiador y por categoría programática. Buenas noches, mi nombre es María José, soy de la clase de Administrativo Especial y a mí me toca hablarles un poco sobre lo de que es la Hacienda Pública Nacional. Y pues podemos ver de que esta comprende lo que son los bienes, rentas y deudas que forman tanto los bienes activos como pasivos de la nación, en este caso de Honduras. Conforman todo lo que son las rentas que constituyen lo que es en el poder nacional. La hacienda es considerada prácticamente como una persona jurídica y como sabemos una persona jurídica pues constituye la que tiene la autoridad y representación en los diferentes espacios tanto de finanzas y jurídicos entre otros, y en este caso se denomina como Fisco Nacional. La hacienda pública, en pocas palabras, está definida como como esa entidad que se ocupa de lo que es la recaudación o inversión de lo que son las rentas del Estado a nivel nacional, y también como este conjunto de rentas que manejan pues lo que es un ministro que, como su nombre lo indica, en este caso es el que administra los ingresos y egresos de las finanzas que se dan en nuestro país. Actualmente en Honduras podemos decir que se conforma en un espacio el cual sería CEFIN, que sería la Secretaría de Finanzas de la República de Honduras. Esta institución pues es la que se encarga de operar principalmente en los sectores de infraestructura y entre otros. Esta institución del Estado prácticamente es la responsable de todo este tipo de formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas relacionadas con las finanzas públicas, tanto como el presupuesto general de ingresos y egresos de la República y todo lo que constituye lo relativo a la deuda pública, la programación de la inversión y todo eso que vaya en conjunto de un marco de legalidad. Prácticamente son los entes responsables de que todas las finanzas a nivel nacional pues se ejecuten de la mejor manera e igual a nivel internacional, tanto como sabemos que la deuda pública externa pues ha incrementado a lo largo de los años. Entonces estas instituciones pues son las encargadas de velar por que estas finanzas se ejecuten en pro de la igualdad y justicia a nivel nacional, que sean impartidas en tiempo y forma en las diferentes instituciones del Estado, ya sean centralizadas o descentralizadas, y que puedan ejecutarse de la mejor manera. Eso es todo por mi parte y muchas gracias por la participación. Hola, mi nombre es Rixi Mabel Puentes Medina. Hoy les vengo a hablar acerca de la reserva de ley en materia tributaria. La reserva de ley en materia tributaria significa que todo lo referido a esta materia tiene que regularse por ley. Es decir, desde la Constitución de la República, códigos, leyes tributarios. La reserva de ley permite que los aranceles o cargas tributarias se regulen mediante decreto o leyes refrendados por el ministro de Economía y Finanzas, y las cuantías de las tasas que se fijen mediante decreto o ley refrendado por el ministro del sector competente. La potestad tributaria del Estado se encuentra prevista en la Constitución. Esta norma recoge también limitaciones de dicha potestad y las consecuencias de violar dichas limitaciones. La potestad tributaria del Estado corresponde de manera originaria al poder legislativo, gobiernos locales y gobiernos regionales. En el caso de las municipalidades, señala que éstas en el ejercicio de su potestad tributaria también se encuentran sujetas al principio de reserva de ley y a los demás principios constitucionales. Asimismo, el Tribunal Constitucional
ha establecido que la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley de Tributación Municipal, en lo que sea pertinente, constituyen el parámetro de constitucionalidad para el correcto ejercicio de las potestad tributaria, a efecto de limitar la potestad tributaria. La Constitución establece la obligación del Estado de respetar la reserva de ley y los derechos fundamentales de manera expresa. Menciona el principio de no confiscatoriedad. Asimismo, prohíbe que tanto los decretos de urgencia como las leyes de presupuesto contengan normas sobre materia tributaria. El texto constitucional parece sencillo en este aspecto. Sin embargo, tiene un alcance mayor al que suele darse. Volveremos sobre esta prohibición al tratar la seguridad jurídica en materia tributaria. No debemos olvidar que el principio de reserva de ley tiene sus orígenes en el régimen medieval de las asambleas, periodo en el que las asambleas se reservaban las aprobaciones de impuestos y de sanciones penales. Esta situación evolucionó hacia la autoimposición por el siglo XX, de modo que las únicas fuentes de derecho escrita son la ley y el reglamento. Simón Acosta sostiene que desde el momento en que solo hay un poder soberano que se manifiesta mediante leyes a través del Parlamento y que las regulaciones de todas las relaciones jurídicas ha de hacerse necesariamente por ley. El principio de reserva de ley pierde su sentido tradicional y se confunde con el concepto más amplio del principio general de legalidad, propio del Estado de Derecho. La doctrina nacional suele confundirse el principio de reserva de ley y con el principio de legalidad, otorgándole a ambos principios el mismo contenido. El Tribunal Constitucional ha señalado que es bastante frecuente la confusión que existe entre los principios de legalidad y el de reserva de ley. El principio de reserva de ley se diferencia por el principio de legalidad y no existe identidad entre estos principios. Así, mientras que el principio de legalidad en sentido general se entiende como la subordinación de todos los poderes públicos y las leyes generales y abstractas del principio de reserva de ley, por el contrario, implica una determinación constitucional que impone la regulación sobre la ley en cierta materia. Asimismo, todos los hondureños, incluido el Poder Legislativo, tiene el deber de respetar y cumplir y defender la Constitución. Por tanto, si la Constitución atribuye determinadas materias de manera reservada al Poder Legislativo, éste tiene el deber de cumplir con dichas atribuciones y regularlas sin posibilidad de abdicar a dichas atribuciones. Un saludo muy cordial, compañeros, abogado. Mi nombre es Josué Armando Pineda Castellanos, estudiante cuarto año de la carrera de Derecho y pues en este caso participante de la asignatura de Derecho Administrativo Especial. En esta ocasión pues me tocará hablarles un poco sobre los fondos públicos y la diferencia entre derecho financiero y derecho administrativo. Tocaremos el primer tema, los fondos públicos, desde una perspectiva, dando un significado desde la perspectiva legal y un significado desde la parte doctrinal. Y es que desde la perspectiva legal, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública nos dice en su artículo número 4, inciso número 5, que los fondos públicos son un conjunto de dineros
y valores existentes en el área público, al igual que obligaciones activas al favor del Estado, como impuestos y derechos pendientes de pago, al igual que incluiremos también algunas colectas públicas y aquellos fondos, ya sean nacionales o internacionales, sin importar su procedencia, con destino a la realización de obras de beneficio social. Por otro lado, la parte doctrinal nos dice que los fondos públicos son los ingresos tributarios y no tributarios con los que cuenta el Estado para financiar y subvencionar, ¿verdad?, todos los gastos del sector público. Entonces diremos, por tanto, que los fondos públicos son el capital con el que cuenta el Estado. Ahora, muy bien, debemos de saber cuáles son los entes que administran, ¿verdad?, y que reciben estos fondos públicos. Entre ellos tenemos lo que viene siendo el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, los órganos o los entes centralizados, descentralizados, tenemos las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones privadas de desarrollo y en general todas aquellas personas, ya sean naturales o jurídicas, que a cualquier título reciban y administren fondos públicos. Ahora bien, debemos de saber que hay un ente que maneja el control y la auditoría de estos entes que manejan estos fondos públicos, y es que el Tribunal Superior de Cuentas, en apego al artículo 222 de la Constitución de la República, es el ente encargado del control y auditoría de los recursos asignados a todos estos entes antes mencionados, ¿verdad? Aparte de esto, y en coordinación con el Tribunal Superior de Cuentas, tenemos también lo que viene siendo el Instituto del Acceso a la Información, el IAIP, que es un órgano desconcentrado de la administración pública con independencia operativa, decisional y presupuestaria, responsable de promover y facilitar el acceso a los ciudadanos a la información pública, al igual que a los entes, para el manejo y control de todos estos fondos. Será el órgano responsable entonces de cumplir con las obligaciones que la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas en contra la Corrupción imponen al Estado de Honduras, ¿verdad?, en materia de transparencia y rendición de cuentas. Ahora, muy bien, tocando y dejando por un lado el tema de los fondos públicos, pasaremos a dar las diferencias entre derecho financiero y derecho administrativo. Diferencias que debemos de tener muy claro para entender ambas ramas de manera independiente y no llegar a confundirnos al momento de analizarlas. Y es que, en primer lugar, derecho financiero se ocupa de la actividad financiera como tal. Es distinta a una actividad administrativa y esa es la primera diferencia. Lo primero supone principalmente obtener ingresos y ejecutar gastos para que satisfacer las necesidades públicas, ¿verdad? Entonces esa como una de las primeras diferencias entre derecho administrativo y derecho financiero. Otra diferencia es que el derecho administrativo se diferencia del otro por los medios utilizados, pues el derecho financiero utiliza bienes de intercambio o dineros. Finalmente, un tercer elemento que diferencia es el fin que la primera persigue. El derecho financiero persigue procurar recursos al Estado y emplearlos eficientemente. Y el derecho administrativo, pues prácticamente es la parte procedimental, la parte de todo lo que viene siendo el manejo de las instituciones y entes que pertenecen a todo el gobierno como tal. Considero también que el derecho administrativo y el derecho financiero existen relaciones intermedias y contiguas entre ambos. Por ambos no podemos colocarlo como dos islas separadas, porque de cierta manera o en cierta parte pues tienen algo en común. Y los órganos y la forma de aplicación de las normas financieras siempre son sustancialmente administrativas, por ende siempre tienen uno una parte del otro, y eso pues de cierta manera lo viene a relacionar al final. Bueno, esto fue mi participación, espero haber aportado algún conocimiento nuevo y pues muchas gracias por su atención.